Bueno, estamos en la serie La Travesía, estamos preparándonos para Semana Santa. No celebramos Semana Santa solo el día del domingo, sino lo venimos celebrando desde hace rato con la serie La Travesía, preparándonos para eso. Y parte de la preparación es un regalo que le tenemos. Ahorita mismo se lo vamos a entregar. Es un devocional de 8 días que hemos preparado como equipo para ustedes. Es un regalo que le estamos dando. Creo que va a ser de bendición para ustedes. Por favor, reciba uno por persona. Ay, pastor, es que mi tía, la que vive en Colombia, mire, ella necesita 2. No, ella lo puede recibir online, va a estar en la página web. Este es para nosotros acá. Ay, pero mi prima, la que no vino, porque... No, ese es tu prima, la que no vino, lo recibe online. Ese es para nosotros, ¿verdad? Y va a ser de bendición para todos. Mientras que lo reparten, quiero recordarles que el horario del próximo domingo no va a ser a las 12:30, sino el próximo domingo usted va a venir aquí a celebrar a las 12. A las 12 vamos a estar aquí. ¿A qué hora va a llegar? Exacto, si llega a las 12:30 no va a encontrar silla. Venga a las 12, antes de las 12. Y lo de la mañana, el servicio no va a ser a las 9, sino a las 9:30. Es decir, vamos a tener 2 servicios el próximo domingo. Uno a las 9:30 de la mañana y otro a las 12, que va a ser bilingüe. Ese servicio se va a llenar, entonces usted venga temprano, coja su silla, ¿verdad? Y que no le estén llamando la atención, sino que más bien usted venga y disfrute y usted goce. Ya voy. Y el viernes, porque quería aclarar bien lo del horario, el viernes que vamos a tener nuestro servicio también especial va a ser a las 7:30 de la noche. Es decir, este viernes 7:30 de la noche, experiencia de alabanza con Gerardo y Nilsa, va a ser un servicio espectacular. Después el domingo, 2 servicios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 12, uno a las 9:30 de la mañana, perdón, a las 9 y a las 12:30, a las 9:30, lo estaba diciendo bien, 9:30 y a las 12, 9:30 y a las 12 también vamos a tener a Gerardo y Nilsa con nosotros y la vamos a pasar. Les repito, 9:30. ¿Y usted va a llegar a qué hora? No, a las 2. A las 2 de la mañana va a ser bilingüe, ¿está bien? Vamos a celebrar en grande Semana Santa. Muy bien, si ya recibió su devocional, por favor, hagamos algo simbólico, ¿está bien? No que el librito sea algo extraordinariamente, sí, no es un libro más. Queremos de verdad que usted se lo tome en serio y que Dios le hable. Lo hemos preparado con esa intención. Entonces, ¿qué tal si oramos? ¿Les parece? Padre, gracias porque tu palabra nos inspira, porque tu palabra es la que nos guía, porque tu palabra es la que nos muestra lo que tú quieres hablarnos a nosotros. Y hoy, por medio de este devocional, queremos que esta palabra que tú nos inspiraste y que nos quieres hacer llegar pueda ser de transformación y de bendición para todos. Que no sea un libro más, sino que sea un libro que nos prepare para celebrar correctamente todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias. Muchas gracias por permitirnos tener acceso tan libre a tu palabra y a tus bendiciones. Te amamos, te glorificamos y declaramos que este tiempo de devocional de 8 días va a ser un tiempo extraordinario contigo. Gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien. Así que bueno, ¿cuántos están listos para la palabra de hoy? Les repito que el próximo domingo va a ser a las 9:30 de la mañana y a las 12. 12, no venga a las 12:30. 12, muy bien. El tipo de enseñanza de hoy es uno de mis preferidos. Es cuando estudiamos escrituras, es cuando... Espérate, déjame ponerme para la foto del internet. ¿La estás tomando o la estás dibujando? Muy bien. Entonces, aprender. Creo que a mí me gusta aprender y sobre todo aprender la palabra de Dios que nos enseña. Como decimos en Venezuela, no dejen que le metan el dedo en la boca. Usted lea la palabra, aprenda la palabra, léala correctamente. Y ese tipo de enseñanzas es el tipo de enseñanzas que a mí me gusta. Hoy vamos a leer muchos versículos porque yo quiero respaldar lo que voy a enseñar con la palabra de Dios. Porque no soy yo el que está diciendo las cosas, es la palabra y cuando está escrito, ¿verdad? No hay falla. Hoy
recordamos uno de estos días que en Semana Santa se hace muy presente. Recordamos el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, como usted lo quiera llamar. Se recuerda en muchos lugares este acto que Jesús realizó de entrar en un burrito a Jerusalén, mientras que el pueblo judío lo batían palmas diciéndole Hosana al Dios, sálvanos, gracias, el Hijo de David, y empezaban y les tiraban sus mantos en el suelo para que él pasara con el burrito y saludara a la gente, ¿verdad? Se celebra eso. Pero la pregunta ¿es importante ese día? ¿Será clave ese día? ¿Qué fue lo que realmente pasó ese día? Además de eso, como estamos en nuestra serie La Travesía, el tema que tocaba hoy era el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver otra foto para el internet? ¿Qué tiene que ver el Domingo de Palma o el Domingo de Ramos con el sacrificio de Jesús? ¿Será importante que lo celebre? ¿Será importante que yo aprenda? ¿Será de verdad como lo he aprendido en otras ocasiones? Pues sí es importante, sí es clave y sí tiene que ver. Y eso es lo que yo quiero que usted hoy salga con la conciencia y con la sabiduría de por qué y cómo influye todo esto para nosotros y cómo tiene valor para nosotros hoy. Pero sobre todas las cosas, cómo fue la realidad y cómo es la realidad de este día. Hemos estado hablando acerca de la travesía de Jesús. Travesía de Jesús, ¿por qué? Porque fue lo que Jesús pasó aquí en la tierra, ¿verdad? Aprendimos acerca de la tentación de Jesús, de la humildad de Jesús, de la vida de oración de Jesús y la confesión de Jesús, cómo Jesús hablaba. Muy bien, yo quería traer a luz un versículo que a mí me impacta. Cuando una vez estaba Jesús con sus discípulos y le trajeron comida, y él dice, la única comida que a mí me interesa es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida, hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Pero en Juan 17, Jesús hace una oración a Dios, y ya estaba a punto de ser entregado. Era una oración bien significativa, y Jesús ora a su papá y le dice, Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra, pero la obra que me mandaste a hacer, ya yo la terminé. Y todavía no había sido crucificado, ni siquiera había sido entregado. Entonces, ¿cómo es que la obra que él vino a hacer en la tierra ya la terminó si no estaba siendo crucificado? Eso lo pueden encontrar en Juan 17. La obra que me mandaste a hacer, yo te he glorificado aquí en la tierra, pero la obra que me mandaste a hacer, ya la terminé. Espérate, entonces, ¿qué obra fue la que terminó? ¿A qué se refiere Jesús en esa oración con que ya terminó la obra? Con la misión, es decir, tenía una misión Dios, es Jesús, y la terminó. ¿Cuál era? La misión de enseñarnos a nosotros a vivir. Por eso este tema, la travesía. Por eso es que es importante aprender lo que Jesús vivió en la tentación, porque eso era parte de su misión, porque era importante la humildad, porque eso era parte de la misión que él tenía, era enseñarnos a vivir. Por eso cuando Jesús dice, ya terminé la misión, es porque ya le dejé a toda la humanidad los principios de cómo se vive acá en la tierra. Esta serie es importante porque nos enseña. Es parte de la misión que Dios le dio a Jesús. Ahora, parte de la misión también era que un día entrara a Jerusalén montado en un burrito. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Miren lo que vamos a empezar con un pasaje muy impresionante. Bueno, a mí me impresiona mucho. Está en Lucas 18, 31 al 33. Dice así, Jesús se reunió a solas con sus 12 discípulos y le dijo, ahora iniciamos nuestro viaje a Jerusalén. Allí pasará todo lo que anunciaron los profetas acerca de mí, el Hijo del Hombre. Porque en Jerusalén unos hombres me entregarán a las autoridades de Roma, los romanos se burlarán de mí, me insultarán y me escupirán en la cara, luego me golpearán y me matarán, pero después resucitaré al tercer día. Tan alegre no se veía la entrada a Jerusalén como nos muestran, ¿o sí? Se reunió con sus discípulos y dijo, bueno, ya estamos a punto de entrar a Jerusalén y ahí va a pasar lo que el profeta dijo, ahí me van a escupir, me van a matar, me van a hacer todo lo que me van a hacer, pero al tercer día voy a resucitar. El pueblo estaba contento, pero sus discípulos y Jesús estaban tomándoselo de una manera muy diferente. Y yo creo que es importante entender, ¿verdad?, por qué tenía que pasar eso. El pasaje dice, se va a cumplir lo que el profeta dijo, se va a cumplir lo que la profecía dijo. Muy bien,
¿Cuál es esa profecía? ¿Les gustaría saber cuál es esa profecía que se iba a cumplir? Claro, está en el libro de Zacarías, que fue el profeta que dijo que eso iba a pasar. Y en el libro de Zacarías 9:9, la profecía dice así: alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti montado sobre un burrito. Es humilde, pero justo, y viene a darte la... Claro. Entonces, ya Jesús había hecho milagros, ya la voz se había corrido de lo que Jesús estaba haciendo, ya se estaba rumorando que Jesús era el Mesías. Y claro, cuando esto se lleva a cabo, y verdad, y el pueblo y el chisme corre, ¿qué viene? La alegría. Ahí viene el Mesías, el que me va a dar la ¿qué? La victoria, como lo dijo el profeta. Es decir, lo que hemos estado esperando, esa profecía se está haciendo realidad. Hosana en el cielo, ¿verdad? Dios, sálvanos, el hijo de David. Pero ¿qué estaba pasando en el otro lado de la moneda? Jesús preocupado con sus discípulos diciendo, wow, ahí va a pasar lo que tiene que pasar. No va a ser tan agradable para mí. Ahora, si vamos un poquito más, en Marcos 10, 32, 34, que es el mismo pasaje pero contado por Marcos, dice así: los discípulos iban confundidos mientras Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Por su parte, los otros seguidores, es decir, estaban los discípulos confundidos y los otros seguidores, el otro grupo, estaban llenos de miedo. Jesús volvió a reunirse a solas con sus 12 discípulos y le contó lo que iba a pasar. Es decir, lo que ya les dijimos, que lo iban a escupir y tal, y que lo iban a amedrentar y todo lo que sabemos que le pasó. Entonces, el pueblo estaba contento, pero los discípulos estaban confundidos y algunos tenían miedo. ¿Pero por qué? Porque se iba a dar públicamente lo que Jesús había tratado de mantener low profile. Él se iba a declarar públicamente como el Mesías. Él se iba a declarar públicamente como el Hijo de Dios. Entonces el pueblo estaba contento, pero Jesús decía, aquí se prendió la mecha. Aquí va a explotar el tejemaneje. Porque ya sabemos que esto va a mover a los romanos. De hecho, no está acá, pero ese mismo pasaje un poco más adelante fue cuando Jesús empieza a tirar las mesas de los mercaderes del templo y todo lo que ya sabemos que pasó. Ahora, un detalle. ¿Por qué en un burro? Bueno, primero, porque se tenía que cumplir la profecía del profeta Zacarías, que dijo que iba a entrar como en un burro. Además que un burro era representación de la humildad, ¿verdad? Ahora, pongan pausa en lo del burro. Vamos a ir un momentico a Lucas 41, 44. Porque antes de que se montaran en el burro, pasó algo que a mí me impresiona. Lucas 19, 41, 44. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró. Y dijo, habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que ustedes hoy pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarlas por todos lados. Las destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Jesús lloró antes de entrar a lo que era la alegría del pueblo y el alboroto. Estaba llorando y le estaba diciendo, ustedes no comprenden, no entienden. Pero mi pregunta es entonces, ¿por qué el pueblo estaba tan alegre? ¿Por qué el pueblo estaba tan alegre? Claro, el pueblo estaba tan alegre por la profecía, ya lo vimos. Pero ¿por qué después entonces se voltearon a escupir a Jesús y a maltratarlo? ¿O por qué Dios permitió eso? Pero entonces había una profecía que se tenía que cumplir, pero la profecía me dice que Dios iba a entrar con un burrito y venía en paz. Pero hay algo,
una cosa que los teólogos y los sabios dicen, que el versículo 9 de esa profecía dice una cosa y el 10 dice otra. Veámoslo en la pantalla. Zacarías 9, 9 y 10. Alégrate mucho, hijo de Sión, grita de alegría, hijo de Jerusalén, mira tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Pero mira lo que dice el 10. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate, proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Es decir, el primer versículo 9 habla de un Dios o un Salvador montado en un burrito que va a traer la paz y que todo va a estar bien y le va a dar la victoria. Pero en el 10 habla de un Dios de guerra, habla de destruir. Entonces, claro, el pueblo dice, pero este pinta de destructor no tiene. Como ánimo de acabar con esto, no. Este no es. Mátenlo. Este no es el verdadero. Este no es el de la profecía, porque el de la profecía viene a destruir todo. Y este viene y que en paz. Este no es. Mátenlo. Blasfemo. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces no entendemos lo que Dios hace. Y cuando no recibimos de la forma que esperamos recibir las cosas de Dios, simple y llanamente nos volteamos. Y nos cansamos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. El pueblo no recibió lo que ellos esperaban. Un poquito de agua ahí para el hermano. Pero Dios sí tenía planificado todo esto. Dios sí lo tenía armado. Entonces, hay una frase que dice, si no recibes lo que esperas, cuídate de no quejarte. No vaya a ser que ofendas a Dios, como el pueblo judío. Pero bueno, entonces, veamos esto. Si pasó y si Dios lo permitió, tiene que ser por algo. Diga conmigo, era necesario. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Bueno, era necesario para que el plan de salvación se cumpliera. Y yo creo que aunque Jesús, el sacrificio de Jesús comenzó no en el día de Palma, no, el sacrificio de Jesús empezó desde que Él lo escogieron para venir a la tierra y tenía que despojarse de ser Dios para venir a la tierra. Yo creo que ahí empezó su sacrificio, pero ahí ese fue el detonante. Ahora, ¿por qué era necesario? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Yo le dije que íbamos a leer muchos versículos. Yo quiero que usted entienda lo que la palabra de Dios dice. Lucas 9, 21 al 22 dice así. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales, los sacerdotes, los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario. Ahora mi pregunta es, ¿por qué era necesario? ¿Pero por qué era necesario para salvarnos? ¿No hubiesen podido encontrar otra manera de salvarnos? ¿Por qué tenía que pasar Dios por todo esto, Jesús por todo esto? ¿Por qué era necesario? Habrían otras formas de hacerlo. ¿No les interesa saber por qué era necesario? ¿No les causa impresión que Jesús, que nos presentan en las películas, es entrando a las palmas como que si fuera, ¿sabes? No sé. Y no era así, estaba angustiado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cantidad de ruiditos? Todos ruiditos, teléfono. Ahora, en Romanos 6, del 20 al 23, dice así: la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Si la paga del pecado era muerte, tenía que pasar, era necesario que algo pasara para que nosotros fuéramos rescatados de esa sentencia. Entonces, ¿era necesario? Sí. ¿Era necesario por qué? Porque los que pecaron, en esa época tú no habías pecado, ¿verdad? Ni estaba. Bueno, de repente algún viejito por ahí que está de esa época, pero no creo.
Pero todos los que pecaron tenían que recibir el perdón de esos pecados, porque Dios lo hizo así. Ahora, Romanos 3:21, y dice así: pero ahora, tal como se prometió atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, fíjese, ya estaba prometido hace mucho tiempo. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para que todo el que cree, que sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie pueda alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus propios ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra a Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y desde ese modo incluiría a los que llevarían a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y los pecadores lo hacen justo cuando creen en Jesús. Entonces, espérate, había un plan ya determinado y Jesús tenía que morir porque Dios no estaba viendo en el pasado. Él estaba viendo hacia dónde. Entonces en el futuro sí me meten a mí, porque yo sí pequé en el futuro. Y este plan involucra a todos. ¿Me estoy explicando bien hasta acá? Quiero hacerlo lo más claro posible. No era casualidad que pasara todo lo que pasó. Era un plan ya definido y establecido por Jesús. Ahora, si Dios no hubiese mandado a Jesús a morir en una cruz, ¿qué tenía que hacer? Qué silencio. La gente está pensando por ahí, dice, no digo nada porque no vaya a ser que me equivoque. Dime. Ahí está, un aplauso a ese joven precioso. Todos nos teníamos que morir. ¿Y quién hubiese estado metiendo el dedo en la llaga para que eso pasara? Satanás. Porque él decía, tú eres justo, tú eres un Dios que habla verdad, o los matas o eres injusto y mentiroso. Y así dice la palabra que estaba haciéndolo Satanás. Pero no podía pasar así, porque Dios es justo y tenía que haber un sacrificio. Era necesario. ¿Era necesario por qué? Ahora, ¿por qué era necesario? Porque ya Dios lo había prometido. ¿Desde cuándo? Desde antes. Ya Dios lo había prometido incluso antes de Jesús. Ahora, mira esto. Primera de Pedro 1:20 dice, Dios eligió a Jesús como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días ha sido revelado por el bien de ustedes. Es decir, ya Dios sabía antes de que comenzara el mundo que esto iba a pasar y que había un tiempo necesario que Jesús iba a entrar con un burrito, porque eso todo iba a pasar. Y estaba pensando en el futuro. Incluso en el futuro no solamente nosotros somos el futuro, sino nuestra generación que viene parte del futuro hasta que Cristo venga otra vez. Miren, en Gálatas 4 al 5 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, y Dios lo envió para comprar la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Tenía que hacerlo porque si no, no hubiese podido adoptarnos. Más allá. Porque en una cruz. Gálatas 3 al 13 dice así.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito aquel que cuelgue de un madero. Muy bien, voy a pararme aquí un momentito. ¿Hay alguna otra muerte que esté escrito, estipulado por ley, que el que se muera es un maldito? No que yo conozca, solo la cruz. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios mandó a Jesús a morir en una cruz, que fue la muerte más horrible que ha habido en la historia? ¿Por qué no lo hizo ahora en este tiempo? Que le hubiesen podido meter una inyección y ser una muerte menos dolorosa. Pero ¿por qué la cruz? Si Dios puede escoger cualquier momento del tiempo. Porque, ¿qué es la paga del pecado? Y eso nos hace, ¿qué? Malditos. ¿Y cuál es la única forma en que esa maldición quede cancelada? Que alguien pague el precio. Pero para que alguien haga el precio, tiene que ser otro que esté maldito, pero que esté sin pecar. ¿Quién puede hacerlo? Solo Jesús. Entonces, ¿por qué la cruz? Porque era la única manera de liberarnos de la maldición. Haciéndose maldito, pero con un sacrificio perfecto. Yo no sé usted, pero a mí ese plan me parece, wow. Ahora, porque Jesús, miren esto, yo puse Hebreos 9:24 en las pantallas, pero lo puse grandísimo y para que nadie lo lea, porque yo no quiero que usted lo lea en la pantalla, lo quiero que usted me vea a mí. Pues Cristo, mire, porque es que esto es necesario entenderlo. Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Es decir, antes, para el sacrificio, el sacerdote entraba en un lugar, ¿verdad?, que estaba hecho por hombres, que era el lugar santísimo, y ahí hacían los sacrificios que liberaban los pecados del pueblo por una temporada, por un año. Pero esto era una réplica de lo que vendría, que es lo que Jesús hizo. Jesús no entró en un lugar santísimo, Jesús entró en el mismo cielo, según esta palabra, y dice: Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, pero ya no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Wow! Entonces, si tú entiendes esto y si tú lo crees, ya tú eres perdonado. No tienes que estar pidiendo perdón 10,000 veces, ya te perdonaron. Ya el sacrificio de Jesús en la cruz fue una vez y para siempre. No esperes que Jesús venga y muera otra vez en la cruz, venga y muera otra vez. No, ya te perdonó. Y el sacrificio fue perfecto. El sacrificio fue perfecto. De hecho, por ejemplo, era necesario porque había un profundo dolor en Getsemaní, cuando Jesús estaba orando a su Padre, que le decía: Señor, por favor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y estaba llorando, sudando sangre por el estrés. Él estaba pasando por un gran dolor. Pero ¿qué era lo que lo sostenía a él? ¿Qué era lo que decía? Si puedes, pasa de mí, pero que se haga tu voluntad. Una vez más, lo que estaba viendo era el futuro. Era la salvación tuya y la mía. Y lo que yo creo que le causaba tanto estrés no era que iba a morir en una cruz, porque si estaba preparado, y lo leímos ahí desde el principio del mundo, ¿tú crees que no sabía que iba a morir en una cruz? Lo que lo mantenía a él tenso era que por primera vez se iba a tener que separar de su papá. Porque su papá, para ser justo, tenía que separarse de él y mandar el castigo que tocaba hacer, que tocaba mandar.
Y por eso en el Getsemaní estaba tan estresado, pero era por la separación con su papá. Ahora, leímos en Juan al principio que él dijo, la obra que me mandaste a hacer ya la terminé. ¿Se acuerdan? Pero en la cruz dijo otras palabras. Dijo, consumado es. Y ahí se fue. Es decir, la obra que él vino a hacer solamente se culminaba en la cruz. Pero la misión fue enseñarnos a nosotros y esa cruz fue la que marcó ya, por definitivo, el juicio. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ustedes creen que fue algo doloroso que pasó Jesús? ¿Algo tenso que pasó Jesús? Definitivamente fue muy difícil. ¿Sí o no? Pero si nos enfocáramos solo hasta aquí, si nos enfocáramos en todo lo que Él hizo, nuestra vida sería caminar así. Pobre Jesús, lo que pasó. Pobre Jesús, lo que pasó. El corazón del pueblo estaba equivocado. No sabía esperar lo que tenía que esperar. No caigamos nosotros en eso, porque Jesús sí pasó por un tiempo difícil. Jesús sí pasó por un sacrificio. Jesús pasó por todo lo que pasó, pero por una razón. Y esa razón es la que nos tiene que a nosotros dar la esperanza y hacer vivir diferente. Porque entonces si no, no le diéramos valor al sacrificio. El valor del sacrificio fue que Jesús murió para que nosotros pudiéramos estar con una vida llena y plena. Y si nosotros no vivimos la vida llena y plena, entonces lo que estamos es quitándole valor a lo que Él hizo. No sé si me estoy explicando bien. ¿Sí me entiendo? O sea, es como que yo me sacrifico para que el pastor Carlos pueda... voy a poner un ejemplo, ni por cerca, pero digamos que él necesita un carro y yo trabajo y todo lo que yo ahorre, ¿verdad? Lo guardo en un cochinito para que el día que yo pueda por fin lograr comprarle un carro al pastor Carlos, le digo, pastor Carlos, aquí está tu carro, lo hice con mucho sacrificio, todo lo que trabajé horas extra, aquí está tu carro. Y el pastor Carlos dice, oh, gloria a Dios, pastor, gracias, lo necesitaba de verdad. Y sigue caminando a pie. ¿Sí, me entienden el ejemplo? Entonces, que Dios hizo todo lo que hizo para que tú sigas sin vivir la vida que te mereces, es quitarle valor a lo que Dios hizo. Ahora, eso lo podemos ver bíblicamente también. Miren este versículo o este pasaje que es tremendo. Hebreos 9, 15 al 17 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto, ¿cuál es? Ya no es el pacto de que Marte es un animal, sino que ese pacto fue para siempre. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque, miren esto, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Teníamos una herencia? ¿Desde cuándo la tenemos? ¿Una herencia para quién? ¿Nosotros quiénes? Los que creemos en Dios, los hijos de Él. Nos dio una herencia, nos proclamó desde antes de la fundación del mundo, nos dio una herencia. Nos dice que cuando nosotros recibimos la bendición de Abraham, nosotros somos bendecidos. Esa es la herencia que tenemos, ¿verdad? Pero para poder recibir la herencia, ¿qué tiene que haber? Una muerte. Si no, no podemos recibir una herencia. Es decir, la muerte de Jesús nos hace a nosotros de verdad poder recibir esa herencia. Porque si no hay muerte, no hay herencia. Mire esto, Gálatas 3, 26 al 29 dice, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos fueron unidos en Cristo en el bautismo, se ha puesto a Cristo como si se pusiera una ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús y ahora pertenecen a Cristo. Son verdaderos hijos de Abraham, son herederos de la promesa que Dios a Abraham le
a ustedes, sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Ustedes saben cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham? Miren, Dios dice que la promesa de Abraham le pertenece a usted. Si yo le digo que la pertenece a usted, una herencia, ¿qué es lo que usted debería hacer primero? ¿Ah? ¿Reclamar qué? ¿Y cuál es la herencia? Primero que todo tiene que saber cuál es la herencia. Dios bendijo a Abraham. Y si esa bendición, para que usted tenga una idea, esa bendición era tan poderosa, pero tan poderosa, que Dios dijo en su pasaje, lo pueden leer, Abraham, ¿cómo te entero, cómo te digo yo lo poderoso que es esta bendición? ¿Sabes qué? Como no hay algo más grande que yo pueda hacer, voy a jurar por mí mismo, que te voy a bendecir abundantemente como las estrellas. Y tu generación, y tú vas a ser Dios jurando por una bendición. Bueno, dice la Biblia que cuando nosotros recibimos la herencia que Jesús nos dio, esa herencia nos pertenece a nosotros también. Ahora, si usted no reclama su herencia, allá usted. Ay, está muy callado, man. No sé si que estoy muy... Por ejemplo, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Es decir, el mundo te da una paz. Pero parte de la herencia no es la paz que el mundo da. Parte de la herencia es la paz de ¿quién? De Jesús. Imagínate la paz de Jesús que estando clavado en una cruz y con todo lo que le pasó, Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. Esa paz no se comprende. Esa paz que Jesús sintió cuando dio gracias diciendo, me van a matar, Padre, esta es la sangre que representa mi cuerpo. Esa paz fue la que te dieron a ti. No, nos dieron a nosotros. Pero tú vives en esta paz o vives en la paz del mundo que cuando te viene cualquier cosita, ay Dios mío. ¿Estás viviendo tu herencia o no estás viviendo tu herencia? Es importante entender el sacrificio de Jesús porque ¿para qué lo hizo? Para que nosotros pudiéramos disfrutar de cosas. Y nos toca hacerlo. Nos toca disfrutarlo. Nos toca, ni siquiera la conocemos. Muchos ni siquiera conocen qué es la herencia. Tú eres un heredero, sí, ¿qué heredaste? No sé, pero soy heredero. Tenemos que conocerlo. Así que el tema de hoy era entender lo que realmente pasó en el domingo de Palmas o de Ramos y entender lo que significa el sacrificio de Jesús para nosotros. Según el diccionario, sacrificio dice así que es esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo en beneficio de alguien. Ese es el sacrificio que nosotros estamos hablando hoy. El que algo tienes que hacer tú para beneficio de otro. Entonces, hay varias cositas que yo quiero terminar en esta mañana, con varias cositas. Uno, toda gran victoria requiere un gran sacrificio. No puedes obtener una gran victoria si no te sacrificas. Si tú eres un deportista y quieres ganar una competencia, tienes que sacrificarte, tienes que entrenar, tienes que dormir a la hora que tal vez todo el mundo está de fiesta, tienes que levantarte más temprano cuando todo el mundo está durmiendo de la fiesta, en fin, si tú quieres ser un gran profesional, tienes que prepararte. Todo sacrificio, toda gran victoria requiere un gran sacrificio. Si tú quieres tener una buena salud, tienes que sacrificarte, comer bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer cosas, tienes que sacrificar cosas para obtener una gran victoria, si no, no lo vas a poder hacer. En el matrimonio, en la familia, con los hijos, en la universidad, en todas las áreas, si tú realmente quieres tener una gran victoria, necesitas tener un gran sacrificio. Ahora, hay otra gran verdad del sacrificio, que tú solo te sacrificas por lo que valoras. Entonces, si para ti la relación con tus hijos, por ejemplo, no tiene ningún valor, pues ¿para qué te vas a sacrificar?
Si tú, todo lo que hizo Jesús y lo que representa la iglesia no tiene ningún valor, pues no te sacrificas. Ay, pastor, es que yo voy a la iglesia, yo tengo mi relación con Dios a mi modo. Yo vengo un domingo sí, un domingo no, porque Él sabe que yo igual estoy pegado con Él. No le estás dando el valor a lo que merece, a eso. Porque si valoras de verdad tu relación con Dios, entonces tú haces lo que tienes que hacer. Hay una frase que yo siempre uso, la uso muchas veces, dice, si a ti te interesa realmente, vas a hallar la forma. Si no te interesa, vas a hallar la excusa. O sea, si tú no le estás dando valor a tu familia, si no le estás dando valor a tu trabajo, si no le estás dando valor a tu finanzas o a tu salud, si para ti no es valioso, no le vas a dar sacrificio, porque ¿para qué? Pastor, de algo me voy a tener que morir, así que ¿qué importa? No tienes valor por tu vida. Así soy yo, así me conociste y así me quedo. Si quieres estar conmigo, bien, así soy. ¿Sabes qué? No le estás dando valor a la otra persona. Tu sacrificio, o mejor dicho, tu cabeza te dice, no merece la pena el sacrificio por esto. Otra cosita es, todo sacrificio requerirá de estas cosas. 1, valentía. No te puedes sacrificar si no eres valiente, porque vas a tener momentos en ese sacrificio que vas a tener miedo. Yo quiero ser un gran profesional, es que mi sueño es este. Pues para llegar a tu sueño vas a tener cosas que dan miedo. Vas a tener que enfrentar cosas que no va a estar fácil. Pero si tú tienes la valentía, tú lo vas a hacer. Ahí. Otra cosa, todo sacrificio requiere decisión. Decisión. Tienes que estar decidido a hacerlo. No puedes estar titubeante. No, pastor, es que yo sí valoro mi ejercicio, mi vida, pero bueno, empiezo el lunes. No. Empieza hoy. No procrastines, ¿sabes? Si estás decidido, mejor dicho, si tienes valor para ti, sabes que tienes que hacer el sacrificio, tienes que tener la decisión de hacerlo. Otro, esfuerzo. Porque va a requerir esfuerzo. Ahí está la tierra prometida. Tú vas a entrar, pero necesito que te esfuerces y que seas valiente. Pero espérate, si me la estás dando, ¿para qué me voy a esforzar? Porque si tú no te esfuerzas y tú no valoras lo que te estoy dando, simplemente lo vas a desaprovechar. Sí, Josué, ahí está la tierra, pero ¿sabes qué? Vas a tener que pasar momentos que dan miedo, por eso necesito que seas valiente. Y algunas veces se va a requerir de algo más de fuerza que simplemente caminar. Necesito tu esfuerzo para que puedas alcanzar ahí. Cuando tú tienes un sacrificio, un sueño, tu familia, tus hijos, tu salud, tu finanza, tu vida personal, tu relación con tu familia, con tu mamá, con tu esposa, con qué sé yo qué, todas esas cosas requieren valor, porque a veces no lo tenemos y necesitas un buen valor, necesitas estar seguro para poder, un buen esfuerzo, para lograr ese sacrificio. Es imposible tener un sacrificio si no te esfuerzas. Y por último, preparación. No puedes llegar a un sacrificio y empezar a hacer algo si no te preparas. Tienes que prepararte. Así que vamos para adelante. Vamos para adelante. El sacrificio de Jesús no puede ser en vano. Tiene que tener en nosotros el valor de lo que Él hizo. Y que cada día que nosotros nos levantamos, cada persona que se nos acerque diga, wow. Y tú le dices, yo sé que estoy wow. ¿Sabes por qué? Porque Jesús murió por mí. Él se sacrificó. Por eso es que yo soy un más que vencedor. Porque Él venció, pero yo vencí sin hacer nada prácticamente. Eso lo hizo Él por mí. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ponte de pie, por favor. Y por último, esta frase dice: el que no está dispuesto a sacrificarse está destinado a depender del que sí lo está. ¿Sabes? Hay gente que dice, yo vine a los Estados Unidos con el sueño y el desafío de ser doctor o enfermero. Bueno, pero es que alguien antes aceptó el desafío de montar un hospital. ¿Verdad?
Si tú no estás dispuesto a estudiar y a pasar todas las horas que necesitas para graduarte de enfermero, vas a estar dependiendo del que sí lo hizo. Así que vamos para adelante. Ahora, todo esto comienza con una decisión que tienes que tomar. Por eso cada vez que nosotros nos reunimos acá, cada domingo siempre hacemos la invitación. No es algo ni que lo hacemos porque sí, no es algo que lo hacemos sin sentido. Hacemos la invitación porque la Biblia dice que el que quiera comenzar una vida con Dios y ser adoptado como hijo y recibir esa herencia, tiene que declarar que es hijo de Dios. Públicamente. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay gente, enemigo de nosotros, que va a estar diciendo, él no lo ha dicho. ¿Por qué tú lo declaras a hijo como él si él no ha declarado que es un hijo tuyo? Eso es injusto. ¿Sabes qué? Él no, porque hay gente que está así. Hay un enemigo que está así. Entonces hay que declararlo. Hay que declarar, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Dios y lo declaro públicamente. Ya muchos de nosotros lo hemos hecho públicamente. Y yo cada vez que lo hacen, lo declaro también, por si acaso. Aunque yo sé que no tengo que hacerlo, pero yo estoy ahí. Mi invitación es para ti, que hoy dice, espérate, entiendo todo lo que Jesús hizo, no le he dado el valor, ahora entiendo el sacrificio de Jesús por mí, para yo poder ser beneficiario de esa herencia. Y por eso ahora entiendo que cada vez que yo levanto la mano y decido que soy un hijo de Dios, hay una fiesta en el cielo. Claro, estamos ganando la batalla. Así que si tú vas a hacer la decisión hoy más importante de tu vida, que es declarar públicamente que necesitas a Dios y que Él va a ser el Señor y el Salvador de tu vida, por favor, ora conmigo. Y si tú lo habías hecho antes, pero hoy es la primera vez que lo haces con la conciencia correcta, también voy a pedir que ores conmigo. Y si ya tú lo hiciste, también ora conmigo para acompañar a los que están haciendo por primera vez. ¿Está bien? Así que cierra tus ojos y dile, Padre, gracias por mandar a tu Hijo a morir en una cruz para salvarme. Reconozco que te necesito. Quiero que me enseñes a caminar contigo. Te necesito. Enséñame lo que tienes para mí. Yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Amén.